Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos compatriotas de la gran patria humana. A la República Bolivariana de Venezuela, epicentro de la disputa frontal contra el imperialismo en esta parte del mundo. A este foro internacional, revolución y cambio de época en el siglo XXI, enmarcado en los actos de conmemoración de los 30 años de la rebelión del 4 de febrero de 1992, liderada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Rebelión contra el neoliberalismo y su pretendida tesis del fin de la historia. Demostrando que por el contrario, se trataba del comienzo de una nueva historia. Una historia de liberación y una historia de descolonización. Demostrando que la historia la escriben los pueblos. Este foro atiende una convocatoria de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que en enero, a principios de este año, en una entrevista con nuestro querido amigo Ignacio Ramonet, nos convocó a las y los intelectuales, a las y los líderes políticos del mundo, a reflexionar sobre los desafíos de la humanidad en este tiempo, que, como todos sabemos y lo hemos padecido, marcado por la pandemia, por los nuevos mecanismos de opresión, de colonialismo a través del capitalismo digital y marcado por la batalla cultural que se libra en las redes sociales, específicamente en ese campo. Pero sobre todo, para juntas y juntos elaborar un plan de lucha y de respuesta contundente a las pretensiones neocoloniales y supremacistas del imperialismo en la fase actual. Nos acompañan delegadas y delegados de los 5 continentes. Saludamos a través de ustedes a los dignos y valientes pueblos de Angola, Argentina, Australia, Benín, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Grecia, Honduras, Hungría, Indonesia, México, Nigeria, Paraguay, Perú, Rusia, Uruguay y, por supuesto, Venezuela. República Dominicana. Perdón, ministro. Gracias por... Saludamos a los representantes de nuestro gobierno aquí presentes. Bienvenidas y bienvenidos. Saludamos al cuerpo diplomático presente también. Bienvenidas y bienvenidos. Y sobre todo a las personalidades de la cultura y del pensamiento que en Venezuela defienden y fortalecen con su trabajo diario nuestra identidad. La Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, creada por los comandantes Chávez y Fidel a partir de una iniciativa nacida en México, coordinada por el doctor Pablo González Casanova, fortalecida en Cuba con las orientaciones del comandante Fidel y consolidada en Venezuela en diciembre de 2004, en el gran encuentro internacional de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en Caracas. Hoy la red tiene capítulos activos en 23 países y 5 grupos de trabajo permanente que de manera transversal, donde participan integrantes de todos estos capítulos nacionales, abordan temas de comunicación, feminismo, medio ambiente, economía y arte y cultura. Este foro ha sido organizado conjuntamente entre la red, el Instituto Simón Bolívar y el Instituto de Altos Estudios del Pensamiento Hugo Chávez. Les vamos a pedir que se
Nos coloquemos de pies para escuchar el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Bolívar, mi padre Bolívar, lo hemos visto, Bolívar. Y un poco le pregunté en silencio, orando. Aquí le pregunté a Neruda, ¿eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí soy yo. Pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. Gritaba el Señor, el joven en su casa pidió al santo nombre en el amor y el egoísmo que ocabe. No hay de santo nombre, arriba, el amor, el egoísmo que ocabe el mundo. El egoísmo que ocabe el mundo. Que yo canso. ¡Viva Venezuela! A continuación, vamos a mirar un video que está al origen de esta convocatoria, justamente el fragmento donde el presidente Nicolás Maduro nos hace el llamado y la convocatoria para este foro. Adelante, video. Señor presidente, para terminar, una última pregunta para que usted nos ponga una visión más teórica, digamos. He observado que en varios de sus discursos recientes usted habla de que el mundo está cambiando de ciclo. Y usted dice también, ha dicho, ha repetido, que es necesario en este momento también cambiar de análisis político. Yo quisiera que usted nos expusiera cómo ve usted este cambio de ciclo que se está proponiendo, que se está produciendo en el mundo, y qué análisis político hay que adaptar a este cambio de ciclo. Es un aporte que estamos haciendo desde Venezuela para que los sectores intelectuales, pensantes, de la cultura y los sectores políticos llevemos un debate esclarecedor sobre qué época histórica estamos viviendo. ¿Es igual la época histórica del año 2000 al año 2010? Del año 2010 al año 2020, a la que nosotros estamos empezando a ver. Nosotros notamos cambios sustanciales que ameritan su comprensión y ameritan una transformación en el hacer de la política, sobre todo en los sectores revolucionarios, progresistas, de izquierda, los sectores transformadores del mundo. Hace 30 años cayó la Unión Soviética, se desintegró y unos pocos entendieron las oportunidades que había para nuevos proyectos. Muchos terminaron
desde la izquierda quebrados moralmente, intelectualmente. Terminaron muchos en la derecha, en la frustración, en el pesimismo. Y siempre la frustración y el pesimismo es el prólogo para la negación de los objetivos y las políticas transformadoras. Pocos resistieron en el mundo. Bueno, fue después de la caída de la Unión Soviética que en Venezuela surgió el proyecto bolivariano, el liderazgo de Chávez, el proyecto nacional Simón Bolívar de nuestra raíz, y hicimos modestamente nuestros aportes a los nuevos paradigmas de los movimientos revolucionarios del mundo. El impacto del liderazgo de Chávez para los nuevos paradigmas, hoy nadie los niega. Si no estuviéramos en el centro de la campaña que el imperialismo promueve y financia en todos los países del mundo contra Venezuela, la revolución bolivariana, antes contra Chávez, ahora contra mí, en todas las televisoras, radios, prensa, redes sociales de España, Italia, Portugal, Argentina, México, Brasil, Chile, Colombia, donde usted la vea, ahí hay una campaña contra Venezuela. Por algo será. Si fuéramos indefensos, nosotros no hubiéramos tenido ese impacto que tuvo el proyecto bolivariano, el liderazgo del comandante Chávez, la revolución bolivariana. Ahora, nosotros con esta experiencia de haber nacido del surgimiento de una nueva época, de un nuevo paradigma, le planteamos al movimiento revolucionario del mundo, a los intelectuales honestos del mundo, a los sectores progresistas del mundo, que veamos los cambios que hay, que los identifiquemos muy bien. Por lo menos hay 3 elementos que están impactando de manera acelerada el cambio del mundo. El surgimiento de otra época, de otras generaciones, de otra mentalidad, de otro discurso, de otra forma de ver la vida y la política. 3 elementos por lo menos, Ramonet. En primer lugar, la pandemia. Lo cambió todo. Y la pandemia todavía no se anuncia que se va. Y después de esta pandemia, bueno, quedará la marca en la psiquis colectiva, en la psicología colectiva de cómo asumir la vida social. La pandemia lo ha cambiado todo. Las costumbres sociales, las formas de relacionarse. Bueno, han surgido, tú ves en el mundo sectores negacionistas que exponen su propia vida para negar, creyendo que es una manipulación de los sistemas políticos del mundo, la existencia de la pandemia. Así que la pandemia es un elemento que llegó para quedarse y que ha modificado toda la conducta social y que nos obliga a nosotros a entender los nuevos esquemas de relacionamiento social. El otro elemento es el cambio económico acelerado, los nuevos actores económicos del mundo. Cuando tú te preguntas, o preguntabas en los años 50, 60, dame el nombre de el magnate del mundo, la gente te decía Rockefeller. ¿Y qué era Rockefeller? Petróleo, industria. Cuando hoy te preguntan cuáles son los magnates del mundo, ¿ah? Elon Musk, cohetes espaciales, tecnología. Zuckerberg, ¿ah? El dueño de Facebook, Instagram, WhatsApp, comunicación, dueño del mundo, el Zuckerberg. Le llaman el capitalismo digital. El capitalismo digital. O Bill Gates, que ya lo van desplazando a Bill Gates, pero Bill Gates significa internet, tecnología, computación, teléfonos inteligentes, Microsoft. La economía y las relaciones que se desprenden de la nueva economía está marcando un cambio acelerado en la forma de ser, en la conciencia y en el funcionamiento de la circulación de riqueza a nivel mundial. Ponerle el ojo a eso. Desde Venezuela pedimos ayuda a todos los investigadores, a todos los especialistas en estos temas para entenderlos más y para poder adaptar nuestra visión y nuestra acción a la nueva época que ha surgido ya. Y un tercer elemento, el cual tú insistes mucho, Ramonet,
es el carácter dominante de las redes sociales en las relaciones sociales, culturales, humanas de la actual humanidad. Sobre eso hay muchos teóricos. Yo he escuchado varias conferencias que tú has dado sobre cómo las redes sociales desplazaron a los medios de comunicación tradicionales y cómo las redes sociales han creado una realidad virtual muy poderosa y atrapan al individuo como tal, a diferencia de los antiguos medios de comunicación social que generaban grandes matrices de carácter colectiva social. El carácter dominante de las redes sociales solo de por sí ha cambiado el mundo que tenemos. Ya no es posible hacer política sin las redes sociales. Ya no es posible hacer marketing sin las redes sociales. Tú no puedes vender, si tú quisieras vender una marca de lentes como este, bueno, y te fueras a promocionarlo en la radio, en la prensa, no venderías ni uno. Pero si lo promocionas en TikTok, en Instagram, te los arrancan de las manos. Es otra vida, es otro mundo. Por eso yo digo, hemos entrado en una nueva época. Y desde la Revolución Bolivariana, así lo asumimos. Lo estamos estudiando para nosotros adecuarnos, renovarnos, hacer los cambios que tengamos que hacer y que la fuerza de cambio revolucionaria, progresista, estemos a la vanguardia de la nueva época y de los nuevos tiempos que vienen. Vamos a escuchar ahora un tema, una canción emblemática de estos 30 y 20 años. Es el artista Amílcar Briceño, compositor, cantautor. Pedimos que se acerque. Aquí está. Siglos de sol en la piel, sus bienes y sus males, sintiendo bajo sus pies pasiones infernales. El manto iris tomó del suelo y alzó tanto su voz, que el pueblo se despertó del sueño en un por ahora. El antes sí un día vio el dedo del destino. La aflicción tiene voz de ancianos y de niños. De rabia del labrador yerra el rastrojo en el camino. Cerca roña ve como el buitre ha de devorar lo vivo. Siglo de sol en la piel, comandante llevo en mis genes. Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que a buena aventura. Dios ayuda. Esa voz que cada 100 inviernos y veranos despierte el alma de quien no cede ante el engaño, que no le teme al vil conspirador ni odiosos tiranos. Florentinos hay mil aunque hayan así diablos. Cuando resuene el clarín,
contigo, comandante. Sancho y Quijote hasta el fin, jumento y Rocinante. Y no lo van a impedir usurpadores blandiendo escapularios. El Nazareno está vivo y lucha aquí a diario. Siglo del sol en la piel, comandante, llevo en mis genes. Llevo el arado y llevo sembrado el dolor entre mis sienes. Oh, oh, escríbeme en tu aventura, genio de triste figura. Vayamos a derribar gigantes que a buena aventura Dios ayuda. Ya no nos van a espantar imperios tan hostiles, que habremos de levantar veredades o fusiles, y ya dejando atrás los tiempos de ingenuos e infantiles, que nunca habrán de faltar febreros y más abriles. Chávez vive. Amílcar Briceño, Febreros y Abriles. A continuación, nos va a interpretar el músico Ernesto da Silva, El Ciclón de Margarita, un género venezolano, el galerón margariteño. Aló. El Foro Internacional de Cambio y Revolución se hace en nuestra nación un evento bien crucial. Aquiles Nazoa Igual nos recibe y se apersona en esta su gran casona con su poesía y talante, recordando al comandante Chávez. Eso me apasiona. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con voz y acción manda con el pueblo entero. Un país empobrecido por gobiernos corruptores. El infierno, esos traidores a que habían establecido. Todo el pueblo enardecido contra el ladrón y usurero. De turno alzaría ligero su descontento y protesta. Nuestra historia no se orquesta sin el 4 de febrero. Primero fue el Caracazo, protesta esta invocada ante la cruel canallada de quien nos llevó al fracaso. Aplican un paquetazo y aumentan sin compasión. La gasolina, esa acción, hace que actúe el comandante. Sin su figura brillante no habría revolución.
el vil Fondo Monetario, verdugo internacional, unido al Banco Mundial, nos conducían al Calvario. Pero el comandante a diario emplea la idea de Simón Bolívar con decisión, barriendo al punto figuismo, y nos sacó del abismo Chávez con su voz y acción. Árbol de las raíces, te aclamamos ahora mismo contra del imperialismo y de antipatriotas grises, vendepatrias infelices, les grita el pueblo ligero. Sin el 4 de febrero no habría revolución. Chávez con su voz y acción manda con el pueblo entero. Ernesto da Silva, El Ciclón de Margarita. A continuación, le pedimos al coordinador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, capítulo Venezuela, el profesor Luis Brito, que nos dirija unas palabras. Si no se aprieta el botón, no se escucha. Hay que apretar botones adecuados de repente en la historia de los pueblos. Hay que apretar el botón de la insurrección popular del 27 de febrero y afrontar la masacre espantosa de miles de ciudadanos desarmados, que eso significó. Si no se aprieta el botón de la rebelión militar, no se llega a difundir el mensaje revolucionario. ¿Cuántos botones tendremos que apretar? Y algunos de ellos apretarlos contra nosotros, como el de resistir el bloqueo, el de resistir la infamia repetida en todos los medios de comunicación, el de resistir las deserciones. Bueno, creo que estamos aquí para decidir y debatir y buscar ideas sobre el tema de la época. Hace tiempo digo que estamos en los umbrales de un nuevo modo de producción. 70% del Producto Interno Bruto global es elaborado por el sector terciario de investigación, enseñanza, producción artística, finanza, patentes, comercialización, etcétera, por el manejo de símbolos. Eso está provocando toda una serie de cambios porque, entre otros, la irrelevancia de gran parte de los seres humanos que están siendo sustituidos por las máquinas. Pequeño, gran y terrible tema. La intensificación de los sistemas de espionaje. En cada computadora hay infinidad de espías que dicen con quién nos comunicamos, qué decimos, qué pensamos, etc. La intensificación de las maniobras alienantes, distractivas de los medios de comunicación y esa maravilla que se ha lanzado. Yo escribía sobre eso hacia los años 70 como pesadilla, pero resulta que se hizo realidad. El cambio de época hace realidad las pesadillas que nos han perseguido durante décadas. El metaverso, mundos virtuales sin relación con el mundo real, en el cual se instalará posiblemente una parte importante de la humanidad perseguida en un mundo para el cual el capital no le va a dejar cabida. Estamos aquí para pensar eso. ¿Cuál es la respuesta de los revolucionarios? ¿Cuál es la respuesta de las mujeres y los hombres? ¿Cuál es la respuesta del ser humano
para que este nuevo modo de producción no sea también, como ya se anuncia, un nuevo modo de destrucción de la humanidad. Tenemos que convertir toda esa serie de fuerzas y de potencias desatadas, comprenderlas, aprender a manejarlas, a contrarrestarlas en sus aspectos negativos, impulsar y aprovechar los positivos para la meta que sigue siendo indeclinable, la revolución, la utopía. Tenemos en las manos con la automatización, la informatización, todos los medios para suplir las necesidades fundamentales de la humanidad, desterrar el hambre. Los presupuestos del PIB global del mundo dan para eso de sobra. Iniciar la derrota de la mayor parte de las enfermedades y sin embargo toda esa riqueza que el ser humano produce se hunde en pozos sin fondo de los cuales solo brota la destrucción y la alienación para la humanidad. Tenemos que pensar sobre eso. La idea es la semilla fecunda de la que surgen todos los hechos humanos. Ojalá que de acá plantemos ideas que den frutos espectaculares y frutos no solo para una élite reservada. Un 1% de la humanidad posee actualmente más del 50% de la riqueza del mundo y 10% posee cerca del 80% de la riqueza de toda la humanidad. No pensamos nunca, ni se debe pensar en plantar la semilla de flores exquisitas. Debemos plantar la semilla de la idea que es la semilla del alimento del género humano para el futuro que el género humano merece y no para la otra opción pesimista pero tan terrible que dice que no hay futuro. Si hay futuro y ahora es cuando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Luis Brito. A continuación, otro fundador de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, esta vez del capítulo brasileño, nuestro querido amigo Beto Almeida. Bienvenido, Beto. Paulo, muchas gracias. Un saludo inmenso, una emoción muy grande de estar acá en ese territorio de revolución y libertad y dignidad humana, y esa fecha especialmente. La Red de Intelectuales y Artistas se siente muy orgullosa de estar acá presente y de haber atendido su solicitación para ese foro. Por eso saludamos mucho al gobierno del presidente Maduro. Pienso que la fecha es excepcional. La fecha del 4 de febrero ya es un cambio de época. La sagrada llama de la insurrección popular, parida por el Caracazo, generó el 4 de febrero. Pero si no hubiera el equipo preparado por el comandante Chávez, esperando el momento, organizando en silencio, clandestinamente, la alma, la llama sagrada de la insurrección, no se construiría el bisturí para hacer la operación y la cirugía de desatar lo que fue el 4 de febrero, para nacer una otra época. Ahí comenzó a nacer esa otra época. Y la insurrección del 4 de febrero fue legitimada por el pueblo de Venezuela, que había parido con el Caracazo ya el 4 de febrero, cuando electo el presidente Hugo Chávez inicia la tarea de construir otra constitución, legitimando por lo tanto la insurrección del 4 de febrero. Muchos se han confundido pensando que era, incluso en Brasil, que era apenas una acción militar más, una cuartelada. No vieron el profundo que estaba en el 4 de febrero para cambiar todo, y por eso estamos acá. 18 años después de fundada la red, la vigencia de todas las ideas
cuando de la fundación por el comandante Chávez, por el comandante Fidel, están prácticamente intactas. Es imprescindible elaborar proyectos, ideas para la transformación, para seguir la revolución. Y la red en ese periodo estuvo siempre acertando, buscando acertar, intentando aumentar su protagonismo en 25 países donde estamos. Y no tuvimos dudas, no nos omitimos cuando han pasado dificultades en varios países, sobre todo la revolución bolivariana, siempre atacada de manera cobarde, sórdida. La revolución cubana, siempre atacada sórdidamente. La red siempre estuvo presente cuando hubo dificultad, cuando hubo golpes en Bolivia, la red estuvo presente para buscar impedir, siguiendo el ejemplo del comandante Hugo Chávez, que cuando la revolución libia fue atacada, Chávez luchó como un gran león para impedir y para salvar la revolución en Libia. La visión internacionalista del comandante Chávez, la visión internacionalista de la revolución cubana está presente en la red, está presente en la revolución bolivariana, porque ¿cuál fue el país que se ha levantado en armas, para ir a África a derrotar el régimen sórdido, cruel del apartheid? Fue Cuba. Nelson Mandela lo agradeció, diciendo, debemos al fin del apartheid a Cuba. 400,000 cubanos y cubanas estuvieron en África. Saludamos a los compañeros de África que están acá. Pero en ese momento la red sigue siendo desafiada como todos los instrumentos revolucionarios. La red es también una creación del 4 de febrero, de su espíritu, de mantener acesa esas llamas sagradas de la insurrección intelectual, cultural, de las ideas, del avance en la tecnología en favor de la humanidad, de la civilización, no en contra. Pero sobre todo en un momento en que el imperio prepara nuevas agresiones. Jamás dejará de ser agresor, criminal, jamás, no hay posibilidad de no ser así, es de su naturaleza intrínseca. Y ahora que el imperio está haciendo acciones provocativas muy graves contra Rusia, contra China, contra Irán, que son los parceros, que son los solidarios, indispensables de la revolución cubana, venezolana, nicaragüense, boliviana también. En ese momento debemos dar un salto en nuestra organización. Algunos instrumentos fueron planteados por el propio comandante Chávez, como es, por ejemplo, en la lucha de las ideas, en la batalla de las ideas, el rol que desempeña Telesur, que es hija también del 4 de febrero, hija de esa llama sagrada. Pero hay necesidades especiales porque lo que se prepara contra la humanidad como un todo en Rusia, contra China, esa provocación en Ucrania, las provocaciones contra Irán, la gravedad de todos los crímenes con rapina en Siria contra los palestinos, todos los crímenes que han hecho en Irak, en Siria, en Libia, eso no va a parar. El imperio solamente tiene ese camino y la red de intelectuales está desafiada a seguir elaborando, como por ejemplo lo que podemos ver por esa entrevista del comandante Maduro, la necesidad de pasar a un nivel superior en la lucha de la batalla de las ideas, en el plan de la comunicación, porque la guerra mediática tan sórdida que se hace contra la humanidad, como dijo el maestro Brito, para que não se compreenda onde vivimos, que humanidade é essa, que momento histórico é esse. Essa guerra inverte todas as possibilidades de uma compreensão lógica da vida. Pero em lo concreto estão os países atuando, formando e consolidando cooperações cada vez maiores em el plano de la economia, por exemplo, entre Rússia, China e Irã,
abandonando el dólar en muchas operaciones. Eso es importantísimo. La cooperación en materia de defensa entre Rusia, China, Nicaragua, Venezuela y Cuba, eso es importantísimo en materia de nuevo plan de cooperación. Y nosotros debemos solicitar, reivindicar, elaborar y luchar para pasar a un otro plan de cooperación, de coordinación en la lucha de las ideas, de la cultura, de la información, buscando, quién sabe, crear un foro que puede ser convocado por los presidentes, por el presidente Maduro, para un otro plan de lucha formativa para hacer más fuerte nuestras voces. Porque así como hay Telesur, hay Hispan TV, hay Prensa Latina, hay Russian Today, y numerosos instrumentos que, si coordenados, poderemos hacer mucho más alto, oír nuestras voces en defensa del espíritu esencial que estamos conmemorando aquí, el 4 de febrero. La red puede ayudar mucho, puede intervenir mucho, debe estar desafiada a elaborar mucho más ideas programáticas de iniciativas para que este espíritu creado por el 4 de febrero, la resistencia de la revolución bolivariana hasta hoy, la resistencia impresionante, necesaria, en defensa de la humanidad, de la revolución cubana. La humanidad tiene una deuda con la revolución cubana. Todo isso puede ir mucho más allá. Esta llama que está hoy es la misma llama sagrada insurracional que ha guiado e inspirado la revolución de los craveles en Portugal en 74, el comandante Tomás Sankara en Burkina Faso y tantas otras revoluciones, la revolución de Irán que va a completar ahora el 11, 43 años de resistencia, la revolución sandinista que también se dio el mismo año de 79, que va a completar también 43 años. Ese lastro que tenemos y que en ese espacio creado por la revolución bolivariana podemos aprovechar para seguir proyectando iniciativas para coordenar, hacer más alta una voz programática, porque solamente los países que defienden las políticas públicas, la función de las empresas estatales, la no sumisión a la regra ciega, salvaje del mercado, las políticas públicas para la infancia, la cultura, la niñez, para los idosos. Solo isso aponta para caminhar a humanidade que está ameaçada por esses atos do Império contra a Rússia, contra a China, contra o Irã. Solamente isso poderá apontar para um outro rumo. E acá está a chama sagrada do comandante Chávez, com o 4 de fevereiro, sua equipe, para generar coragem, otimismo, decisão de seguir nessa luta. Muitas graças. Muchas gracias, querido Beto. A continuación, palabras de Ernesto Villegas Poljac, ministro del Poder Popular para la Cultura de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes ya. Son las 12:15, hora venezolana. Ya pisa el botón rojo, Luis Brito. El botón rojo del debate. Muchas gracias a todas y a todos los que nos han atendido esta convocatoria en una fecha muy especial para los venezolanos, las venezolanas, para los latinoamericanos, las latinoamericanas y para todos los hombres y mujeres que luchan por los más nobles ideales en cualquier parte del mundo. Hoy se están cumpliendo, el 3 de febrero, 227 años del nacimiento del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. El hombre llamado a tomar el testigo del libertador Simón Bolívar en la conducción de su proyecto político independentista, y que una bala traidora
lo quitó del camino y puso un tronco gigante en la senda que el proyecto bolivariano habría de tomar. En 1830 se produce la gran traición a Bolívar y su proyecto. La muerte de Sucre también hirió de manera artera el rumbo de los acontecimientos históricos, y en nuestros países tomaron el poder oligarquías que traicionaron ese proyecto de nuestros libertadores y reprodujeron el colonialismo en formas nuevas, no explícitas, pero tan atroces como aquellas cuando estas tierras supuestamente eran territorio de potencias europeas. Hoy rendimos pues homenaje a ese gran mariscal de Ayacucho que además sentó las bases del derecho internacional humanitario al ser encomendado por el libertador Simón Bolívar para el Tratado de Regularización de la Guerra. En ninguna otra parte de América se derramó tanta sangre como aquí, en la Capitanía General de Venezuela. Y ese mismo río de sangre que acabó con buena parte de la población de aquel entonces, estuvo también acompañado de los ejercicios más sublimes y elevados de la política, traducidos en ese pionero documento que fue el Tratado de Regularización de la Guerra con España. De modo que en Venezuela tenemos larga experiencia tanto en la guerra como en la política. Hoy estamos en puertas de conmemorar los 30 años del 4 de febrero, como bien Beto nos refería. También se conmemoran en pocas semanas 20 años del 13 de abril. Dos fechas estrechamente ligadas. El 4 de febrero supuestamente se ha acabado la historia. Estaba de capa caída la idea siquiera del socialismo. Se derrumbaba el campo socialista. Y en un país que era mostrado como vitrina de buen comportamiento democrático en el continente americano, que en algún momento llegó a ser una isla en medio de dictaduras militares, pues se vino abajo aquella ilusión de armonía, como la denominó uno de los académicos de aquel sistema político, que se hizo añicos. Fue acumulando, en palabras del comandante Chávez, un conjunto de perturbaciones, una crisis moral, económica, social y política. 3 años antes, también referido por Beto, aquella ilusión de armonía también se había despedazado por el levantamiento popular del 27 de febrero de 1989, que con orgullo podemos decir fue la primera rebelión popular de los pueblos del mundo contra el neoliberalismo, contra el Fondo Monetario Internacional. No podían los jóvenes militares quedarse ajenos a aquella fuerza telúrica de la historia que había sido echada a andar. Fue la reacción del pueblo civil y del pueblo en uniforme ante la pretensión de imponer el camino del capitalismo neoliberal por la vía del shock que aquí se experimentó en Venezuela.
yo quiero pedir disculpas, sobre todo a las mujeres asistentes a este acto, tanto a las venezolanas como a aquellas que nos han venido a acompañar desde otras latitudes. Y es que, Luis, Beto, si nos descuidamos, el capitalismo nos devora desde adentro con todos sus fenómenos culturales que le acompañan, entre ellos el patriarcado. Tenemos aquí en el panel que preside a 3 caballeros y han cantado otros 2. Así que yo me disculpo con ustedes y le pido a las mujeres que nos acompañan aquí arriba, por favor, Sergio Arria, tráenos al menos 2 sillas que creo que caben aquí. Vente, Paula Klatschko de Argentina, véngase Irene León del Ecuador, acompáñenos y compensemos de alguna manera este desliz patriarcal que hemos tenido en la organización de este evento. Están ustedes en la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Hace 2 años, el presidente Nicolás Maduro Moros, bienvenidas. Y a través de ustedes, bienvenidas todas. El presidente Nicolás Maduro Moros convirtió la antigua residencia oficial de los presidentes de Venezuela en un espacio para la cultura, para las artes. Por eso también nos acompaña un joven artista venezolano, Julio Linares, quien mientras estamos acá reunidos está haciendo una obra plástica para la que les pedimos participación. Ustedes ahora en los recesos podrán acercarse y participar de la elaboración colectiva de esa memoria artística de este encuentro. Y también podrán vivir la experiencia de estampar sus propias franelas. Me perdonan los argentinos que tiene otra acepción esa palabra, las remeras. Para decirlo en palabras que ustedes comprenden mejor, con el logotipo de este encuentro. Ustedes se van a llevar de las manos de ustedes y de los artistas que nos acompañan ese recuerdo de esta ocasión en que nos estamos encontrando. Se cumplen entonces 30 años del 4 de febrero, 20 años del 13 de abril. El próximo 7 de octubre se estarán cumpliendo 10 años de la última victoria electoral del comandante Hugo Chávez. Y este año también estaremos conmemorando los 100 años de la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, la gran obra de Lenin. Experiencia polémica, pero inevitable. Referencia que todavía hoy genera enconadas pasiones, pero que para comprender a la humanidad de ayer, de hoy, del mañana es imposible ignorar. Los aciertos, desaciertos, los saldos, las expectativas, las circunstancias que rodearon aquella primera experiencia de una construcción del socialismo. Aquí en Venezuela, los jóvenes que se alzaron hace 30 años con Chávez a la cabeza no esgrimieron la idea del socialismo. Apenas mencionaban 3 raíces: Bolívar, Zamora, Simón Rodríguez. Era un movimiento profundamente nacionalista. En 1998 el comandante Chávez accede a la presidencia de la República por el voto popular. Decía el ya citado Vladimir Lenin que en apenas días de revolución puede esperarse de los ciudadanos mucho más que en décadas o siglos de estancamiento político. Los acontecimientos fueron mostrándose en su dimensión exacta y a la vuelta de los años la revolución bolivariana se proclamó una revolución antiimperialista y posteriormente socialista.
llamando al pueblo a la construcción del socialismo bolivariano en el siglo XXI, apelando a las características propias de nuestra historia, rechazando el uso dogmático de manuales, llamando a la construcción colectiva de una vía que superara las iniquidades propias de la explotación capitalista y particularmente la supuesta inexorabilidad del neoliberalismo. En estos años de revolución, durante la presidencia del comandante Chávez y luego bajo la presidencia de Nicolás Maduro Moros, hemos tenido también aciertos, errores, fortalezas, debilidades, frente a las cuales probablemente en el mundo será más cómodo marcar distancia, voltear hacia otro lado, porque esa campaña que el presidente Nicolás Maduro mencionaba en la entrevista con Ramonet causa mella, genera confusión, hace daño, y aquellos que activan en movimientos sociales y políticos a lo largo del mundo prefieren, en muchos casos, circunscribirse a sus luchas movimentales o nacionales y no pagar el costo de tomarse la fotografía al lado del objeto de las más atroces campañas de demonización y de descalificación. Pero independientemente de lo cerca o lejos que cualquier actor político revolucionario, progresista, adopte en el mundo respecto de Venezuela, será inevitable voltear hacia acá para saber de nuestros errores y de nuestros aciertos, de las fortalezas y debilidades con las que se topó el pueblo venezolano al iniciar este camino de transformación revolucionaria. El acervo de nuestro andar, con el auxilio, el acompañamiento de hermanos del mundo, y destaco de ellos a los hermanos cubanos. ¡Viva Cuba! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva la Cuba revolucionaria de Fidel! Que también atraviesa por sus propias coyunturas, particularidades y desafíos, ninguno de los cuales será tomado como pretexto por parte de venezolano alguno para tomar distancia frente a Cuba y su revolución. Diga Cuba en qué servirla, parafraseando al gran José Martí. Ese clima de opinión que logran no solo los medios, Beto, porque parte del llamado del presidente Nicolás Maduro a discutir sobre este cambio de época tiene que ver con la disolución de la noción de los medios como actores fundamentales del proceso de construcción de ideología, de construcción de conciencia, de construcción de superestructuras en nuestras sociedades, porque más allá de los medios, ahora hay un fenómeno masivo de conexión digital a las llamadas redes sociales o digitales, dentro de los cuales los medios son apenas un actor. Y constituye un gran desafío descifrar los códigos, los algoritmos que condicionan las conductas políticas y sociales en el mundo contemporáneo. Los consumos culturales, lo que llaman las matrices o climas de opinión, que entre otras características en el mundo contemporáneo son fugaces. Aquello que tomaba décadas elaborar, construir y posicionar, hoy apenas toma segundos. Y como segundos toma en ser posicionado, segundos toma también en desaparecer del espectro. Y por eso se vuelcan tantas mentiras, tantas tergiversaciones, tantos fake news
que no dan tiempo de ser aclarados, contextualizados, matizados, porque ya enseguida está montado el siguiente. Y por eso la confusión es una de las características del ser humano contemporáneo, donde incluso teorías tan absurdas como el terraplanismo tienen su mercado y sus defensores ardorosos. En un mundo que se juega la vida en un contexto de pandemia y hay legiones de convencidos de que las vacunas no son sino un medio de dominación macabro. Cuando se juega la vida colectiva e individual, las voces que toman tarima y vitrina pueden generar millones de confusiones. ¿Y cómo no generarla entonces alrededor de países y de pueblos que deciden tomar un camino distinto al arrodillarse al Fondo Monetario Internacional y a los poderes globales? Obviamente que esa maquinaria se activará contra cualquiera, incluso que con tímidas reformas se atreva a romper el consenso alrededor de la fatalidad del camino capitalista neoliberal para la humanidad. Leía en estos días un artículo de uno de esos pensadores vinculados a los organismos multilaterales que decía que algunos países podrían efectivamente dejar de existir. En pos del Producto Interno Bruto, perfectamente podríamos ir despidiéndonos de culturas y de tradiciones que son un obstáculo para ese crecimiento económico capitalista puesto como objetivo fundamental y único de las sociedades contemporáneas. Lo mismo que han intentado hacer con nuestras identidades diversas, desaparecernos como realidades culturales para mejor dominarnos. Yo reivindico aquí a los hermanos y hermanas del África que nos acompañan. Queremos que sean nuestros invitados especiales en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela. Chávez fue, entre otras cosas, además de líder militar, líder político, líder deportivo, fue un gran líder cultural que tuvo la osadía de llamar a África Madre África, cuando aquí había una estructura solapada o abierta de racismo institucionalizado y cuando se utiliza en este mundo la referencia africana como algo despectivo. Chávez nos hizo sentirnos orgullosos de nuestros abuelos esclavizados, de nuestras abuelas esclavizadas y descifrar los códigos de dominación contemporáneos que se esconden tras el relato impuesto alrededor de la conquista y colonia de América y la esclavización de nuestros pueblos originarios, incluyendo a nuestros hermanos y hermanas indígenas. En ese contexto, les decía, de demonización, de satanización, de confusión deliberada alrededor de la palabra Venezuela, se ha puesto de moda decir, fulano de tal quiere convertir a tal país en otra Venezuela. Quienes conocen a Venezuela seguramente conocen de sus fallos y dificultades, pero también de sus bellezas y de su fraternidad, de su hermandad, de la alegría que nos caracteriza. Aquellos que compran ese chantaje y responden, no, no queremos convertir a nuestro país en otra Venezuela, yo sencillamente les digo, se lo pierden. Pero les quería decir que en ese contexto en el que ustedes han llegado hasta acá, un contexto sanitario, político, ideológico, cultural, económico, como el que vivimos,
hace que tengamos admiración y agradecimiento por su presencia hoy aquí en Caracas, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, cuna del libertador Simón Bolívar. Ustedes son unos valientes por tomarse esta fotografía aquí a los 30 años del 4 de febrero y en puertas de los 20 del 13 de abril y acompañar al presidente Maduro y al pueblo de Venezuela en la discusión de estos asuntos en los que se va la vida de la humanidad. Revolución y cambio de época en el siglo XXI. Yo traje un libro que resume los discursos del comandante Chávez ante el Parlamento venezolano y subrayé su primer discurso, el 2 de febrero del año 1999. Decía Chávez allí: no es esta una transmisión de mando presidencial más, no. Es la primera transmisión de mando de una época nueva. Es el abrir la puerta hacia una nueva existencia nacional. Tiene que ser así. Es obligatorio que así sea. Venezuela abrió sus puertas a un nuevo tiempo, a una nueva época. Y América Latina la acompañó en ello. Se acompasaron liderazgos que coincidieron en el tiempo, que no eran nuevos, porque nuestras historias, ya tú mencionabas a Tomás Sankara por el África, pero podríamos mencionar Miguelón, a nuestro gran Juan Bosch y a tantos que a lo largo y ancho de nuestro planeta levantaron la bandera de la dignidad en tiempos distintos. Pero tuvo la particularidad del liderazgo de Chávez de coincidir con otros liderazgos preexistentes como el de Fidel, pero también emergentes como los de Evo y otros más, que caracterizaron un tiempo determinado con Chávez. Hoy el presidente Nicolás Maduro Moros nos convoca a discutir sobre el cambio de época que está produciéndose en este momento. Cuando Chávez daba estos discursos y batallaba, no existían estas herramientas de comunicación que hoy manejamos. Fue Chávez, por cierto, pionero, de los presidentes pioneros en el uso del Twitter. Su cuenta Chávez Candanga consiguió millones de seguidores en tiempo récord y comenzó a dictar cátedra en aquello de gobernar asistido de aquella herramienta. Tuvo Chávez la capacidad de adaptarse a los momentos culturales y tecnológicos de su tiempo. Ahora nosotros tenemos que tener la nuestra propia capacidad para descifrar las claves del mundo en el que nos toca levantar las banderas de la revolución en un contexto cultural, político, tecnológico y sanitario que no es el mismo que tuvo Chávez. Chávez no vive en la visión nostálgica de sus discursos, que existe. Chávez vive en la capacidad actual del pueblo venezolano para resistir en nuevas circunstancias y adaptarse con éxito a los nuevos desafíos que plantea la humanidad en el siglo XXI. Por eso esta es una reunión chavista, que no lo tenemos aquí en vida, pero sí lo tenemos en su espíritu revolucionario, en su capacidad creadora, en sus sueños vigentes. Chávez llamaba a reconocer culpas. Él nos decía que había que reconocer las culpas, pero acotaba: lo importante no es darse golpes de pecho, lo importante es darse golpes de pecho y salir renovados en el espíritu, en el alma, en el vigor. Eso sí es lo importante. Así que hoy también es un momento de revisar y asumir las culpas, los errores, pero no para autoflagelarnos.
El presidente Nicolás Maduro Moros ha levantado la bandera de las 3 R, la resistencia, que es cotidiana y evidente en el pueblo venezolano, una resistencia que logró derrotar a los poderes imperiales más inclementes, que no se detuvieron ni siquiera con la pandemia. En la pandemia el bloqueo contra Venezuela no solamente se mantuvo ni fue mucho menos aliviado, sino que fueron reforzadas, emitidas nuevas medidas coercitivas contra el pueblo venezolano. Y aún así, con su resistencia heroica, el pueblo venezolano los derrotó. Derrotamos a Trump, que no es cualquier cosa, y estamos derrotando a Biden por reproducir las políticas de Trump. Y lo seguiremos derrotando con la humildad y la modestia de este sencillo pueblo bolivariano. Nos ha llamado el presidente Nicolás Maduro Moros también renacer, a un renacer que implica revisarnos desde la génesis misma, determinar aquellas áreas que merecen y necesitan lo que dirían los usuarios de computadoras que se cuelgan, un control alt delete, un reformateo, sin apegos, porque las políticas son sencillamente medios y herramientas para la consecución de unos fines. Desarrollar un fetichismo respecto de políticas o de instrumentos o mecanismos creados en el siglo XX quizás nos haga combatir al enemigo con armas melladas, ineficaces frente a las realidades actuales. Así que a renovarnos nos llama el presidente Nicolás Maduro Moros. Y por último nos llama a revolucionarnos. La última R es la de revolucionarlo todo. Y aquí Chávez también, en su primer discurso, nos hablaba de revolucionarnos en primera persona. Que la revolución no sea una abstracción, un fetiche, una entelequia, sino que nos revisemos todos y cada uno a ver qué de lo que hago es verdaderamente revolucionario y cuánto de lo que hago tiene del tiempo pasado que se resiste a ser revolucionado. Así que, bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros del mundo y de Venezuela. Aquí están convocados por la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, una herramienta creada por el comandante Chávez y por el comandante Fidel Castro y que en su tiempo vivió también momentos de esplendor y hoy, modestamente, con su resistencia heroica, da testimonio de vida, de presente y de futuro. Muchas gracias, sean todas y todos cordialmente bienvenidos. Yo declaro instalado entonces este Foro Internacional Revolución y Cambio de Época en el siglo XXI. Muchas gracias, ministro, profesor Luis, Irene, Paula, Beto. Bueno, vamos a explicar rápidamente cómo vamos a trabajar estos 2 días. Tenemos poco tiempo. En paralelo se están realizando otras actividades conmemorativas a la fecha. Seguramente vamos a participar en algunas de ellas, así que estaremos atentos en darles la información de manera clara y apenas la tengamos podamos replanificar. En esto vamos a ir a almorzar. Los acreditados, los participantes de esta actividad. Y por ahí vamos a estar como 1 hora. Y en 1 hora deberemos vernos acá para el primer tema, sobre el mundo intrapandemia. Y vamos a contar para este primer panel con la compañera Gabriela Jiménez, nuestra ministra de Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Amsad Bukhari, de Yamara, de la República de Benin, y el compañero Kostas Isisios, de Grecia, coordinador del capítulo griego de la red. Y vamos a ver también un mensaje en video que nos ha enviado el compañero Sacha Lorenti, secretario
de la TCP. Así que luego, bueno, tendremos el segundo tema. Eso dependerá un poco de la agenda de la tarde. Y lo que no podamos concluir hoy, lo vamos a retomar mañana. Y iremos informando a medida que vamos tomándole el pulso a la actividad, pero eso sí, con la convicción de contar mañana con un documento potente y que esté a las alturas de expectativas, no solo del presidente, sino de todas y todos los que aquí presentes, y sobre todo de los pueblos del mundo, que también, bueno, que son nuestro faro orientador y nuestra principal motivación. Así que, bueno, muchas gracias. El personal de protocolo les va a indicar hacia dónde vamos a ir para el almuerzo y nos vemos en una hora acá. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo.